Yo soy Alexia, él es mi esposo Carlos y este es un episodio más del podcast Testigos Extraordinarios. No sé si te ha pasado que alguna vez has sentido que ya habías conocido a alguien con mucha familiaridad. Cuando conocimos por primera vez a los pastores Juvenal y Cristina Samaniego en San Diego, en aquella experiencia que inspiró este podcast, sentimos como si fueran parte de la familia, como si fuéramos amigos desde siempre. Uh-huh. Y hoy los tenemos por primera vez de visita en la Ciudad de México. Son nuestros padres pastores, padres espirituales, otra pareja más que nos pastorea desde hace unos 6 años que nos conocimos. Nuestro corazón se fundió en el momento en que nos conocimos y hoy tenemos el privilegio de estar con ellos justo antes de que se vayan al aeropuerto. Sí. Están en una visita flash a la Ciudad de México y no queríamos dejar, aunque estamos a punto de subir el pie al carro, la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Cristina y Juvenal. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí y bueno, sí, es todo, fue todo un viaje venir y luego ya regresarnos, pero logramos este momento para hacer este podcast y platicar un rato. Sí, pues yo también contenta de mirarlos y estar aquí, como dicen ustedes, fue un clip, ¿verdad?, que Dios hizo en nosotros, como si nos hubiéramos conocido hace de mucho tiempo, ¿verdad? Fue de esas relaciones que Dios te regala, claro. Yo creo. Claro, hay relaciones que tienen un propósito, uh-huh. Que Dios como que le llaman por ahí ¿cómo dicen? Citas divinas, ¿no? Sí. Que le llaman algunos, pero esas partes de esas veces que sabes que no es una casualidad. Y en sí lo podemos corroborar, que realmente empezamos en un Starbucks, ¿se acuerdan?, a platicar. Sí. Y ya a los 3 minutos ya era como que nos conocíamos de hace... Empezamos en un Denny's. Fue un Denny's. En un Denny's en cierto, Chulavista. Cierto, fue primero en el Denny's. Sí, era Chulavista, antes de irnos a la iglesia. Ajá. Sí. Y después creo que tuvimos un café, ¿no? Después del servicio nos fuimos a Starbucks. Ajá. De ahí no nos despegamos. Porque había que seguirle, ¿no? Sí. Fuimos a La Joya y estuvimos caminando, viendo la playa. Como si nos conociéramos ya de tiempo. Sí, de toda la vida. Nuestro plan de fin de semana. Sí. Muy, muy interesante. Ellos fueron los primeros pastores que me hicieron a mí entender el otro modelo de pastorado. Yo tenía la impresión de que los pastores eran gente que abusaba de su comunidad, que se robaba los diezmos y vivía en una vida de lujos. Y desde los primeros testimonios que recibimos de ustedes, yo dije, qué corazón tan extraordinario, gente de verdad dedicada al ministerio y entregados a la gente, con una carga por las almas que me sorprendió. Y con historias increíbles. Estamos frente a 2 testigos extraordinarios. Así es. A ver si alcanzamos a contar alguna historia de esos tantos testimonios que tienen ustedes. Tienen toda la vida de ser cristianos, ¿no? Ustedes nacieron en cuna Yo cristiana. Soy hijo de pastor. Sí. Entonces sí, o sea... Toda la vida. Sí, toda la vida conociendo de Dios y todo lo que es iglesia, ¿no? Lo que es haciendo iglesia siempre. Ajá, sí. ¿Y Cris, pues también? Yo empecé cuando tenía, yo creo, unos 7 años. Sí, pero sí. Pero pues sí, digamos, comparado con mi historia, por ejemplo, que empezó a los 30 y tantos, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Yo siendo hijo pastor no pensaba que vivían en lujos y todo lo que dice, sí. Pero muchos piensan de esa forma, ¿no? Tienen una percepción de lo que es ser pastor, incluso ser cristiano, y muchas veces muy equivocada. Entonces sí, de repente una de mis formas de conectar es desconectar. O sea, desconectarte de ese pensamiento y enseñarte a través, pues, primero del ejemplo de uno, y enseñarte a través de la palabra de Dios también de que no es así. Aunque sí hay muchos ejemplos malísimos, como en todas partes. Como hay en la humanidad. Como hay en la humanidad, área, ¿no? en el cristiano, en todo. Entonces, nadie se escapa de eso, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado humanizar la parte del ministerio pastoral, ¿no? Porque a fin de cuentas, ustedes son seres humanos con propios problemas, traumas, personalidades, carácter, y todo eso, pues
lejos de ser un impedimento, digamos que es parte fundamental en la manera en la que ustedes pastorean, ¿no? Sí. No necesariamente son seres perfectos en santidad que no Ajá. cometen errores, sino... Sí, claro, somos siempre, yo pienso que hay que ser muy honestos. Am, el ser pastor no es de que seas perfecto, que estás siguiendo la perfección y deseando, pero somos igual que todos. Sí, Somos igual que todos con muchos defectos, con muchas imperfecciones, pero tratando de seguir la luz a través de Jesús y tratando de alcanzar lo más que podemos y tratando de santificar nuestras vidas. Pero el presentarte también abiertamente, y eso lo hemos experimentado Chris y yo, nos da una apertura de que se sienta bien con quién estamos hablando en el sentido de son personas, no son del tercer cielo y vinieron y bajaron, o sea, somos personas que estamos, te queremos enseñar el camino, que hemos hecho errores y queremos que no cometas los mismos errores, que hemos buscado a Jesús y te podemos enseñar el camino que hemos seguido, ¿no? Entonces, no es precisamente la perfección, sino al revés, porque somos imperfectos, podemos conectar contigo, con alguien que sí fue perfecto, que fue Jesús. Entonces, Él es el camino, no nosotros. Nosotros te llevamos por el camino. sí, precisamente esos procesos que han vivido, pues son hoy su testimonio, ¿no? Esos errores, esas cosas que pasas por la vida como todos, finalmente terminan por capacitarte para tu ministerio o Claro. para tu propósito. Vamos al propósito que estábamos Sí. platicando tanto y yo Sí. dije, esto lo tenemos que grabar, ¿no? Claro, claro. ¿Qué nos puedes hablar acerca del propósito? Sí, cuando tú quieras hablar, hablas y Chris, porque también tiene muchas historias y muchas Sí, vivencias. por su cuenta cada uno tiene un testimonio Sí, 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 sí. Increíble. Y ya impresionante. haremos otro porque, Porque no alcanza el tiempo. claro, Entonces, claro. Soy alguien que creo en el propósito de Dios. Entonces, bueno, hemos vivido experiencias. Yo en mi persona tuve una depresión a mis 22 años, que duró 4 años, una depresión de esas profundas, en el que te sientes en un hoyo, como muchas personas se pueden sentir en un hoyo. Entonces cuando yo voy con el doctor, me dice, tienes depresión, me da unas pastillas ahí chiquitas que muchos conocerán. Entonces yo había un piano que tocaba por ahí en casa, entonces me acuerdo que la Biblia estaba arriba del piano y quería tocar y puse las pastillas a un lado. Y ahí Dios me habla y me dice, tú vas a escoger cuál camino seguir para tu sanidad, para tu recuperación. Y me quedé viendo y sabía que me estaba hablando o el camino de la palabra de Dios, o sea, o Dios o las pastillas. Pero recuerdo que yo decidí, no, va a ser Dios. Va a ser Dios. No importa cómo esté, yo sé que tomarme esas pastillas no va a ser como que me va a sacar de esto, es Dios que me va a sacar. Lo decidí. Tomé las pastillas y las tiré, nunca me las tomé, las tiré y me metí a la palabra de Dios. De repente Dios me sacó de eso, porque fue un de repente, de un día para otro. Estuve pidiendo, estuve en oración y todo, muy difícil, pasé por depresión profunda y he platicado con ustedes para tiempos difíciles, tiempos en que yo sé y lo platico porque muchos están así, que están llorando, que no saben qué hacer. Yo los entiendo, que lloran en sus camas solos, que se despiertan a las 2, 3 de la mañana, no quieren amanecer. A lo mejor ustedes no lo entienden, si no han pasado depresión, no entiendes eso de que no quieres amanecer, pero el que está en depresión sabe exactamente de lo que estoy hablando, no quieres amanecer. O sea, Señor, llévame en la noche, o sea, que no despierte. Y esas vivencias no oscuras, inclusive con pensamientos de suicidio y todo eso, es Satanás operando fuertemente. Y pero esa situación yo había decidido seguir a Dios. Entonces yo me tomé la palabra de Dios y de repente salí y dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo creo, y eso no lo pensaba, y Dios me enseñó que había un propósito por el cual Él hasta ese punto me había pasado como por un proceso, pero me había sacado. O
entonces no era para cometer los mismos errores y los seguí cometiendo muchos errores en mi matrimonio, personalmente, pero sí empezó creo que una búsqueda diferente. Entonces, lo que ahora, por la gracia de Dios, podemos ser yo y mi esposa, creo que tiene que ver con ese proceso que pasamos y con el tiempo pude decir, lo tomé de la mejor forma. Gracias, Dios, porque en ese proceso estuviste conmigo. Entonces, lo importante no es si tu proceso, todos, algunos vamos a pasar por desiertos, pero ¿quién está contigo en ese? ¿A quién eliges que esté contigo en ese proceso? Pues es tu decisión. ¿Cómo dirías tú que tú elegiste a Dios en el proceso? Porque a veces cuando estamos en situaciones así, obviamente tú puedes decir, bueno, yo elijo a Dios, yo no quiero estar que me esté cargando el payaso, ¿verdad? Uh-huh. Pero así estás. ¿Cómo dirías que tienes que escoger a Dios? ¿O qué tenemos que hacer? Eso sería lo que yo te preguntaría. Ajá. Bueno, obviamente yo tenía ya principios, ya conocía de Dios. Yo siempre hago la separación de conocer de Dios a conocer a Dios. Creo que ahí empecé un poco a conocer a Dios. Y también hago la diferencia de conocer una religión a conocer a Dios. Entonces, esta situación es de relación, no de religión. Entonces, ahí yo empecé a conocer a Dios. Empecé en mis acercamientos a Dios. Entonces, tú dices, ¿cómo, por ejemplo, alguien que no conoce nada de Dios o que dice, como muchos obstáculos que se pone la gente, no, yo soy católico, yo soy eso. Entonces esto no se trata de eso, no te va a servir en el peor momento de tu vida, no te sirven esos argumentos, no te sirven porque estás tratando con algo que no es personal, es algo como cultural en lo religioso. Te enseñaron el catolicismo, ok, te enseñaron el cristianismo, ok. Sí sirve en el sentido que, bueno, te acercan a la palabra de Dios, pero uno tiene que ir al momento que tienes que tener un encuentro personal con Dios. Ahora, si no lo has tenido y estás en ese momento, esa es tu pregunta, quería darle como con un contexto, Uh-huh. pero si no lo has tenido, entonces, bueno, si estás escuchando esto, si alguien está escuchando esto, puede ser su momento de que se le prenda el foco, ok, ¿cómo conozco a Dios? ¿No? Entonces, primero, hay que creer que hay un Dios. Uh-huh. Y no estoy diciendo creer en esta, porque la primera impresión es creer en la religión. ¿Y qué es lo que viste la religión? La persona aquella que representó mal la religión. O que representó mal ser un cristiano. Era un cristiano y luego lo vieron mal, lo vieron poniéndole el cuerno a la esposa, chantajeando, robando. Entonces, y lo vieron así, pero andaba con su corbata y su Biblia a un lado el domingo. Entonces dice, no, eso no es. No creo que yo pueda. Eso es hipocresía. Y lo es. Hay que amar las cosas como son. Eso es hipocresía. Y esas cosas han hecho que la gente que en estos momentos, por ejemplo, quiere creer en Dios, pero quiere creer en Dios y mira y dice, bueno, como él, como ella, entonces no hemos representado a Dios de la forma correcta. Entonces yo diría, mira, busca a alguien en quien pueda realmente mirarlo y decir, si Dios sí funciona. Y si no, entonces ahí donde estamos, pedirle a Dios, aquí estoy, yo sé que existes, quiero creer, ayúdame a creer, porque cuando estamos en tiempos difíciles, pasando cosas que muchos reniegan de Dios, lo peor que puedes hacer, y muchos es el tiempo que usan o que pueden usar para acercarse a Dios. Entonces simplemente decir, o sea, no tienes que orar oraciones difíciles, decir, Dios, aquí estoy. La verdad estoy de esta forma y me quiero acercar a ti. Y la palabra es bien sencilla, el que toque se le va a abrir, el que pida se le va a dar. Y Jesús dice, yo estoy, toca, y yo abriré, yo estoy con los brazos abiertos, yo voy a entrar y voy a cenar contigo, o sea, voy a estar en tu vida, en tu situación, como estés, yo entro y te ayudo a salir de eso. Uh-huh. Entonces, es buscar a Dios en la forma que tú entiendes, no en la forma que has mirado, sino simplemente Dios ahí está, en todo lugar. Ahí busca y sal de esa
empieza a decir, Dios, acompáñame en esta situación. Y es una forma de empezar a relacionarte con Dios. Con Dios. A mí al menos, no sé si a más personas que nos están escuchando, me pasa que me conflictúa, y eso que yo tengo bases cristianas, que yo siento que a veces en mi comunicación con Dios, lo que siento que no fluye es que yo hablo y es como hablar con una pared, a veces no siento la respuesta de Dios. Y yo creo que muchas gentes que nos están escuchando puedan identificarse conmigo, ¿no? Esa sensación de, oye, yo quiero incluir a Dios en mi situación. Quiero saber que Él es parte. Sé que yo puedo orar y decir, oye Dios, aquí estoy, rota, destruida, no tengo fuerza, no tengo herramientas. Guíame. ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación con Dios? Uh-huh. Yo creo que hay diferentes niveles de comunicación. Por ejemplo, cuando tú no conoces a alguien, entonces no es lo mismo que cuando ya la conoces, cuando lo conoces lo abordas rápido y avanzas rápido en la cuando no te le acercas con cuidado. Y la primera cosa que uno, cuando se acerca a alguien, le dice, oye, ¿cómo te llamas? Y empieza comunicación. Entonces, a todos nos pasa, le pasó a Moisés. No había escuchado a Dios, ni sabía cómo hablar con Dios. Y Dios se lo llevó al desierto, por allá apacentando animalitos y todo, y Dios lo trató. Cuando viene del desierto y viene otra vez a Israel, entonces él ya sabía comunicarse con Dios. Pero aún así, fíjate, que decía, y si voy, Dios le dice, ve y haz esto. Ve y diles esto, ve con el faraón y ve con el palito. Y bueno, y si voy y me preguntan quién me mandó, ni siquiera, o sea, con quién estoy hablando, ¿no? Y Dios le dijo, dile, yo soy. Entonces, ahí encontró su siguiente nivel, que ya encontraba quién era Dios. Entonces, un proceso. La primera forma de abordar es decir, bueno, yo no siento que Dios me escucha. La situación es que Dios es espíritu. No es precisamente de sentir, sino de creer. Entonces, en ese creer está saber que Dios está escuchando, no sentir. Es saber en tu interior, en tu espíritu, que si hay un Dios, entonces, si hay un Dios, te tienes que ir de creencia, ir creciendo en la creencia. Hay un Dios. Bueno, si ya estás creyendo que hay un Dios, entonces tienes que creer que Dios te escucha. ¿Verdad? Que Dios te escucha. Son niveles de comunicación. Yo puedo hablar y Dios me escucha. Ahora, todavía no entro en el nivel que yo voy a escuchar la voz de Dios. Puede ser. Si pudiera ser, por ejemplo, el caso extraordinario, pues, en su caso de Carlos, ¿verdad? Que él escuchó la voz de Dios. Pero esos son actos súper milagrosos y supernaturales de Dios que tiene un propósito Dios con eso. Pero usualmente todos los demás vamos a tener que irnos por el proceso de conocer a Dios. Una, cree en Dios. Y en el proceso es escuchar a Dios, pero si estamos en una situación difícil, cree en Dios y háblale. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y si te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios está consciente que tú no conoces. Pero entonces te dice, clama a mí, o sea, háblame a mí. Dirígete a mí, entonces yo voy a empezar a hacer que tus oídos se abran y me puedas escuchar. Puedas, de una u otra forma, Dios empieza a hablar y mostrarte cosas, ¿no? Entonces sí es un proceso. No sientan como que a la primera ya hablo y pum, escucho a Dios, truena y igual Sinaí, ¿no? Y casi queremos los 10 mandamientos Los 10 ahí. mandamientos No, y es un proceso que Dios le gusta la relación, relacionarse contigo. Por eso es que si entras a través de lo religioso, vas a aprendes todo. Vas a aprender a moverte en un movimiento religioso, a asistir, a cantar, a leer la Biblia, a orar, hasta a predicar. Eso no tiene que ver con tu relación con Dios. Tiene que ver con Dios, claro, pero lo tienes que abordar desde una relación con Dios hacia eso y entonces cobra vida todo lo que haces. Pero es dar esos pasitos
de conocer a Dios, de preguntarle a Dios, en tus propias palabras, Dios se interesa en eso. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, eres un niño. Y Dios te va a hablar de tal forma como un niño. Te va a hablar a tu nivel de entendimiento y después Dios va a hacer que empieces a través de la palabra de Dios también, de la Biblia, vaya, entendiendo quién es Él y vas creciendo. Paso 1 sería como decir, Dios, quiero platicar contigo. Exacto. Creo en ti, estoy dispuesta y Dios va a ir madurando, probablemente me va a llevar a un desierto. Probablemente. Para trabajar. O sea, no es más. requisito, digamos. No es requisito, pero puede ser, como ya hemos dicho en otros episodios, que el desierto que estás viviendo tenga que ver con la comunicación con Dios. Pues también yo pienso que tener una relación con Dios es, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, conocer a Carlos, tuviste una relación con él. Entonces, entre más hablabas con él, tenías esa relación y lo conocías. De amistad. De amistad, exacto. Y es lo mismo con Dios. Cuando tú quieres verdaderamente conocer a Dios, lo buscas, pero lo vas buscando todos los días, te apasionas porque quieres conocerlo, ¿verdad? Entonces, entre más tú tengas esa relación con Dios, vas a ir aprendiendo a escuchar su voz, vas a entendiendo relacionarte con Él y más que nada el oído lo vas a tener como listo para saber qué es la voz de Dios y no te pueda confundir. Como refinado. Ajá, exacto. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que tener más relación con Él. Búscalo. Entre más lo busques, más vas a tener el oído, como dice uno, agudo para saber cuándo es Dios el que te está hablando. Les voy a compartir algo que creo que ayuda un poquito en este proceso de conocer y comunicarte, de tener relación. Hace poco platicaba Alexia, porque esta ha sido su duda frecuente con muchas personas, ¿no? Siempre que podemos platicar de eso, ella lo platica. Y Alexia dice, es que siento que Dios no me contesta. Como ustedes pueden saber, Alexia tuvo un derrame cerebral y está pasando por un proceso de recuperación que es muy lento y muy largo. Entonces, en ese proceso tiene muchos conflictos, ¿no? Con su situación y con lo que representa pasar por una enfermedad de ese tipo. Entonces una de las personas con las que lo platicó le dio un consejo muy interesante. Me dijo, te voy a decir lo que le dije a mi hijo y funcionó perfecto. Empieza a escribir en tu computadora como si fuera una conversación con Dios. Haz un diálogo. Entonces empiezas a preguntar. Alexia empezó, hola Dios, estoy aquí porque quiero hablar contigo. Y responde, escribe lo que sientas que te está respondiendo. Y empezó a tener una conversación que apaciguó su corazón, le trajo paz, que le dijo cosas que tuvieron mucho sentido para el proceso que está viviendo. Ella quiere escuchar la voz audible de Dios y sentir, aquí estoy, hija. Sí, la verdad. Pero yo no conozco a alguien con tantas peticiones concedidas como Alexia. Sí. Sí, yo sé. Estamos en la posición por la que ella oró. Claro. Estoy con el hombre por el que oré. Tenemos al hijo que Alexia oró. Claro. Vivimos en donde Alexia oró que quería vivir. Fíjate. Todo. Digamos que sí sientes que no te habla, pero te contesta todo lo que le pides. Hasta cuando inicias el chat con él, te respondió. Oye, qué padre. O sea, no escucho, pero todo me contesta. Sí. Es lo que todo quisiera. Sí. Entonces sí entiendo que sigues teniendo tú tus dudas. Sí, yo quiero que llegue de que, hola, porque Alexia. quieres una voz audible. Yo no tuve una voz audible. Yo tuve pensamientos que sonaban a algo que no era mi manera de pensar, ¿no? Yo creo que se trataba de Dios y eso cambió mi vida. Alexia quiere tener una experiencia sobrenatural. Yo quiero que Dios me diga. Pero quería compartir, haciendo Ahora, Carlos, paréntesis. Pero dices tú eso, ¿no? Pero cuando tú oías la voz de Dios, o sea, que en tu pensamiento, pero lo bonito es que lo que tú le preguntabas, él te lo contestaba. Sí. Entonces estabas teniendo una relación con él. Sí. Entonces ahí estabas conociendo la voz de Dios. Sí. Porque, por ejemplo, es como dices tú, Alexia, si tú oyes a Carlos de lejos y él grita algo o te dice Alexia, ¿qué vas a decir? ¿Quién es? Carlos. Sí, Es me Carlos. conoces. Porque te Exacto, porque conoces la voz. Claro. Entre más te relaciones con Dios, tú vas a escuchar la voz, o sea, vas a conocer la voz. Sí. Claro. Cris, has tenido una vida con muchos desiertos a lo largo
Tienes unos testimonios que dices, Increíbles. yo no sé cómo pudo pasar, aguantar y Toda una estar aquí. historia. Sí. Vale la pena cuando tengamos que... Sí. Prepárense porque queremos Sí, hacer un vienen episodio unos solo blogs, de sí. Chris. Si Sí. tienes una manera resumida de darnos un adelanto para conectarlo con tu propósito de hoy y cómo fuiste descubriendo en el camino, ¿no? Porque supongo que cuando estabas viviendo el horno, no estabas pensando en que, esto servirá para la gloria de Dios y me está capacitando para pastorear, ¿no? Exacto. Pues a veces ser de pastores es muy difícil, Sí. ¿verdad? Porque pues el pensamiento de las personas, todas tenemos diferentes pensamientos, ¿no? Yo sí, sinceramente, yo sí le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser pastora, yo no quiero ser, pero ¿saben por qué lo hice? A obediencia, porque dije yo, el día que yo me vaya de aquí y el Señor que yo lo vea allá y que me diga, ¿por qué no quisiste ser pastor si yo te mandé a hacer algo? O sea, estoy desobedeciendo. Entonces dije, Señor, por obediencia lo voy a hacer, pero tú me vas a dar las fuerzas, tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar la inteligencia para soportar, porque yo viví, o sea, no cerca de unos pastores, pero yo me daba cuenta que los pastores sufrían. Y ahora que yo estoy como pastora, puedo entender a esos pastores en los cuales ellos sufrían porque la gente piensa que la carga la debemos llevar todos, o sea, no más nosotros los pastores. Pero en realidad somos un equipo. Un equipo tenemos que trabajar como las hormiguitas. Cada quien tiene oficios diferentes que hacer. Ujú. Entonces, así es como se levanta el ministerio para salir adelante, ¿verdad? Para enfrentar que tenemos pruebas, claro que las tenemos, pero Dios te da palabra. Yo estaba pasando una prueba muy difícil y Dios me dio este 1 de Pedro 5:7 donde dice que por un poco de tiempo, y él me lo dijo, vea la Biblia, así me dijo, vea la Biblia y busque este versículo. Dice, por un poco de tiempo serás procesada, dice, vas a ser procesada por un poco de tiempo, dice. Así como el oro se procesa como con el fuego, ajá, dijo, pero vas a ser procesada, ¿sabes para qué? Para que mi gloria sea manifestada en ti. O sea, dije, Señor, wow, pues si eso va a ser, aquí, yo levanté mis manos y dije, aquí estoy, pero dame fuerzas, dame paciencia para soportar lo que tengo que soportar, ¿verdad? Y Dios es muy hermoso porque Él te da la palabra y te dice, te alienta, te da este consuelo de que claro, yo voy a estar contigo y tú vas a pasar esas pruebas. Y claro que las pasé, pude pasarlas como si nada, sabiendo que Dios estaba conmigo. O sea, en medio del proceso tuviste paz y eso, o digamos que esta confirmación de que Dios estaba en medio te trajo la tranquilidad para pasar Claro, por eso. sí, tuve una paz por el proceso que uno pasa. A veces Dios, si hay una persona te ha herido, tú tienes que pedirle perdón, porque tú eres de testimonio para otras personas. Si viene una persona y te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando este proceso, pero no puedo perdonar a esa persona. Tú, ¿cómo le vas a decir perdona si tú no perdonaste? Entonces Dios tuvo que trabajar primero en mí, en el perdón, para poder yo enseñarle a la otra persona cómo perdonar. Y ese es un versículo que la mayoría de algunos de la iglesia, yo uso mucho ese versículo porque fue un versículo que realmente um, hizo Te algo. habló. Ajá, hizo un impacto en mi exacto. Y donde Dios me dijo, yo voy a estar contigo. Yo le decía, había que platicamos con ustedes cuando dice Cris ese versículo que por un poco de tiempo, Serás procesado. bueno, la idea es que serás procesado y que le decía, bueno, es que a veces los tiempos de Dios como el pueblo de Israel, un poco de tiempo y Un fueron poco 40 40 años. años en el Sí. Pues desierto. también, entonces de repente Bueno, está, y aclaro que no porque, como dice él, que a 40 pasas el proceso, ¿no? O sea, pasé mucho proceso. O sea, no fue de que te doy el versículo y ahorita ya se acabó todo. No, no, no. Es un proceso que vas a ir avanzando. Y con el proceso vas a ir entendiendo, ahí viene la paz, como dijo Carlos. O sea, Dios te da una paz, te da una tranquilidad. Pero ya empiezas a ver ese proceso diferente, ya no lo ves con esa carga. ¿Por qué? Ya no traes esa carga porque primero la dejaste fuera, o sea, la echaste de ti, la pediste el perdón y en eso viene la paz, la tranquilidad. Entonces ya puedes ir caminando sin una preocupación de estar pensando, ay, cuando vea a la persona o X cosa, ¿no? Yo sobre todo pienso en qué podemos pensar cuando estamos atravesando estos procesos que nos ayude o nos aliente para continuar.
Sí. Yo sé, o sea, yo que estoy pasando esto, yo también, yo solita me digo, tiene propósito en mi vida. Y así como Carlos dijo, yo todo, bendito sea Dios, todas las cosas por las que he orado en mi vida, yo las he visto. Y, y, y yo misma ahora sí que me predico a mí misma y me digo, mira, Dios ya lo ha hecho muchas veces. Claro. Cosas que yo pensaba que no tenían ningún, que no había manera de que dieran un buen fruto, yo puedo verlo en mi vida y digo, wow, Dios, me diste un esposo increíble, un hijo increíble, tengo un matrimonio por el que yo oré muchos años. Claro. Entonces yo sé que el proceso, el camino fue difícil, pero llegó. Entonces yo solita me digo, mira Alexia, esto es lo mismo. Tienes que pasar este camino para llegar a las cosas por las que has orado. Pero sí pienso que puede haber alguien escuchándonos que diga, ok, pero ¿cómo le hago para tener la gasolina para seguir caminando con Dios? Yo sé que esto va a tener un propósito que me va a ser de bendición, porque Dios nos lo promete así, que todo lo que vivimos, Él lo va a usar para bien. Pero ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro espíritu? Dijiste algo muy importante. ¿Qué puedo pensar para salir de esto, no? Porque todos hemos pasado procesos, pero hay gente que ahorita está pasando un proceso. Quizá nosotros ya salimos, está en medio. La pregunta que nos debemos hacer no es qué necesito pensar. Es válida, pero más bien, ¿qué quiere Dios que yo piense? O sea, ¿cómo está Dios viendo esta situación? ¿Qué es lo que quiere que Dios piense acerca de esto? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, obviamente le vamos a decir, Dios, ¿qué quieres que yo piense? Entonces, ahí sí tenemos, si no conocemos, por ejemplo, lo que hay en las escrituras, tenemos que ir a las escrituras y ver qué es lo que Dios quiere que yo piense, porque la palabra dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, no son, o sea, son diferentes, son más altos, más sublimes. Y Dios sí sabe que está enfrente de ti. O sea, a lo mejor tú estás en medio de un hoyo, de una enfermedad, estás en medio de un problema, a punto de divorciarte. Lo que tienes que saber es que los pensamientos de Dios sí son buenos. Y tienes que pensar cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a esto. Estoy enfermo, Dios quiere que sane. Es lo que Dios quiere que sanes. Estás en medio de una relación problemática y bueno, Dios quiere que soluciones. Y si tus pensamientos te han llevado a esa problemática, entonces quiere decir que ahora tienes que ir con el que sus pensamientos no son problemáticos, sino que te levantan, te, te dan una solución. Muchos están en la pregunta en estos momentos, bueno, ¿conviene a Dios o no conviene? Bueno, trata los pensamientos de Dios, dale 3 meses, lee la Biblia y después tú tendrás tu propia respuesta si Dios conviene o no conviene, porque si no puedes poner a Dios en la misma situación de tus pensamientos, porque si estás en una situación X, yo estoy hablando ahorita de relaciones, fue que tus pensamientos te llevaron a eso, entonces no te funcionó, ahora prueba a Dios. Ahora tienes una enfermedad, oye, Dios te puede sanar, pero tienes que creer y tienes que ir a Él pensando que Él te puede sanar. Estás en una situación, cualquier situación, Dios sí tiene la solución. Dios sí tiene. No, es que fue una iglesia. Bueno, la iglesia no tiene la solución. Jesús tiene la solución. Ahora, cuando una iglesia opera bajo los principios del reino y bajo el pensamiento de Dios, entonces por ahí puedes ir también ajustándote, pero realmente es es acercarte a Dios, creyendo que le hay y ver, bueno, ¿qué piensas Dios? Pregúntale, Él te va a contestar, pienso así. Y ahí te dice, piensa, ¿qué vas a pensar? Piensa todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, o sea, piensa como Dios. Para eso es la Biblia, para que pienses como Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, no sabe uno ahorita quién está escuchando, pero tenemos que ir desde el que no sabe nada
hasta el que ya está metido y conoce a Dios y todo, bueno, podríamos hablar de eso en otras perspectivas. Pero yo aliento al que está en situaciones difíciles, lo que tienes que saber es que tiene Dios un propósito para tu vida. Y empezamos el tema con el propósito, pero creo que viene todo junto. ¿Cómo escucho a Dios? ¿Cómo hacer mi propósito? Entonces, es sabiendo que realmente tú fuiste, la palabra de Dios dice que mi embrión, desde que estabas en el vientre de tu madre, tu embrión vieron mis ojos. Y también le dijo un profeta, yo te di, desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Entonces nuestras vidas están planeadas desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Hay un propósito. Hay algo que Dios quiere que alcances. Y a veces las situaciones difíciles nos llevan realmente a alinearlos con lo que Dios quiere, saber lo que no es bueno y lo que sí es bueno para cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando pasa el tiempo y si te acercas a Dios te das cuenta, sí, Dios tenía un propósito. Era malo, pero no tan malo. O era malo, pero de lo peor Dios sacó lo mejor. De lo peor de mis estaciones, Dios sacó mis mejores años. Tuve una estación mala, fue un tiempo, un invierno en mi vida. Estuvo mal, pero me dio muchos años enfrente. Entonces, si lo ves a la larga, es donde ves que Dios sí funciona. Si lo ves viendo hacia enfrente, ves que Dios sí funciona a cualquier nivel. Si estás conociendo a Dios, si ya lo conoces, si vas enfrente, ya es algo. Entonces, lo que hayamos pasado, tenemos muchas experiencias, pero sería pues como 10 podcasts, ¿no? No, pero si quisiéramos que nos platicaran sí. Una historia donde ustedes puedan decir, no sé, por ejemplo, yo pienso, a mí en mi vida yo tengo historias, o sea, cada que pienso, ay, yo oré por esto y Dios me lo contestó así, así. Cuando estoy estresada pienso, ay, mira, Dios ya lo aviso y puedo regresar a esa historia, ¿no? Quisiera que nos ayudaran compartiendo historias que son así para ustedes. Sí. Que tú dices, wow, yo vi la mano de Dios tan fuerte en esta situación que no hay forma de negarme a mí mismo que era Él. A ver, yo lo voy a plantear de esta forma ver. Para Chris. Lo voy a decir rapidito, porque quiero que lo guardemos para un episodio completo. Tu mamá fue víctima de las poquianchis. Tú sufriste muchísimo a consecuencia de lo que tu mamá vivió en esa experiencia. Quienes no sepan de las poquianchis, eran unas criminales asesinas seriales en Guanajuato que tenían secuestradas y prostituían a mujeres, ¿no? A muchachitas. Sí, y tu mamá logró escapar de uno de esos centros que tenían. Es una historia interesantísima. Eso te llevó a vivir y a ti experimentar en tu infancia cosas súper fuertes. Obviamente como niña supongo que no te preguntabas como qué propósito tendrá esto, pero hoy puedes ver el propósito en eso que experimentaste tan cruel en tu infancia. Sí, claro que sí, porque a pesar de lo que mi mamá vivió, pues yo creo que Dios ya tenía algo extraordinario para mi vida, ¿no? Porque pues me puedes ver que estoy aquí y soy diferente, o sea, a veces cuando yo estaba chiquita, sí, a veces yo pensaba y decía, pues, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? Pero creo que Dios tenía un propósito para mi vida, un propósito maravilloso, un propósito extraordinario. Pues pude ver la mano de Dios porque está largo el contar, ¿verdad? Sí, toda la experiencia. Toda la historia, o sea, pero sí me gustaría un día contarla desde el principio hasta el final para que pudieran entender cómo fue que mi mamá fue vendida a los poquianchis, cómo mi vida, estoy aquí donde estoy porque era el propósito de Dios. Bueno, es pensando que hay en historias, el propósito, hay historias bien, o sea, como gruesas. Pudiéramos contar, por ejemplo, yo pasé la depresión, ok, ¿y ahora qué, no? Les decía, ahí me quedo, ¿no? ¿Ahora qué? Entonces, seguíamos en esa, Dios tenía que hacer algo en nuestro interior y no sabíamos. Entonces, pues como todos matrimonio tenemos problemas y todo eso, tratamos de llevar bien a nuestra familia, pero sabíamos que había algo en nosotros que no estaba bien. Yo trataba de buscar la respuesta. Yo recuerdo cuando tenía unos 28 años, yo orando
el Señor, escuché la voz de Dios, y a muchos les hará raro eso, ¿no? Pero escuché a Dios y me dice, en dos años sales del trabajo que has hecho con tu papá como ministerio y te vas a ir a otra parte que yo te voy a enseñar. Le dije a mi papá, oye, esto, me dice, si es Dios, tú escúchalo. Ya me olvidé. Y a los 2 años, pero en esos 2 años yo tengo una búsqueda muy tremenda acerca o sea, empiezo a sentir que necesito buscar a Dios, que necesito más profundidad. O sea, yo lo quería, como dice, yo que te quiero escuchar. O sea, algo en mí me decía, necesitas una voz que te sane, que te arregle todo tu interior, que arregle tu matrimonio, o sea, necesito algo más de lo que he conocido yo. Entonces yo iba para todos lados donde había como iglesias así, iba a La Arena, que es una iglesia muy grande en Tijuana, y en este tiempo está el pastor Fermín, muy de avivamiento, muy fuerte, pero yo iba y recibía y todo. Entonces, ese fue un proceso muy fuerte. Llego, de repente yo con un amigo ahí, y esto ya lo platico para los que entienden lo que es el ministerio, ¿no? Y entonces resulta ser, quiero hacer súper cortito esto, yo estaba en esa búsqueda y resulta ser que están por ahí teniendo algo y yo miro, yo era súper religioso. Yo hablo de mí, no hablar de donde yo estaba, yo creo que es algo, era súper religioso, entonces yo no conocía al Espíritu Santo ni en los mover, no creía en la lengua, no creía para mí en todo el show que se plantaba, ¿no? En el sistema más como carismático. Pero ahí casi me obligan a pasar enfrente en el sentido uno porque era mi amigo el pastor. Dice, pasa enfrente y paso y me pone a un lado de los pastores. Le digo, no soy pastor, ahí estate. Yo creo que es parte del propósito de Dios que te va como que metiendo algo que tú ni siquiera quieres a veces. Pero o sea, lo pediste y hay una parte de ti que sí quiere, pero hay otra parte de ti que no quiere. Es muy humano. Entonces, ya estoy ahí, entonces me ponen en medio de dos personas. Yo no conocía que era un profeta, por ejemplo. Para mí eran dos personas y me empiezan a decir toda mi vida. Tenía 6 años cuando, tenías 8 años y pasó esto, tenías 10 años, me empiezo toda mi vida. Dos personas que no se conocían entre sí, una de Miami y otra de Centroamérica. Entonces no me conocían ni a mí, ni entre ellos, ni nada. Entonces y yo siento algo ahí, siento la presencia de Dios. Siento algo ahí muy fuerte. Entonces cuando yo bajo de ahí, mi amigo me estaba esperando, yo le decía la forma en que yo hablé en ese tiempo a mí mismo. Sí, o sea, yo siempre digo, la forma de Tijuana, sí hablé en ese tiempo y dije yo, ya valió. Dios, ya me tumbaste todo lo que yo no pensaba que eras, ahora entiendo que eres más de lo que yo pensaba que eras. Estoy en problemas porque ahora estoy pensando que sí existe Dios. Ahora sí estoy pensando en la opción de que Dios es una respuesta para mi vida. Antes ni siquiera estaba ahí. Y a diferentes niveles lo puedes. Yo ahí dije yo, oh, entonces ¿qué hago? No sé. Y empecé a buscar a Dios. Empezó a cambiar mi vida. Y me profetizaron y me dijeron, esto va a pasar en poco. Conoces a ciertas personas así, va a pasar eso y todo pasó. No voy a los detalles porque eso sí se lleva todo un podcast también. A detalle conocí. Cuando fui a una iglesia, yo sentado ahí atrás, fui a un retiro que fue mi esposa, es otro show también. Ahí fui bautizado en el Espíritu Santo sin querer. Entonces, cuando tú tienes el corazón abierto a Dios, aunque tu mente te diga una cosa, Dios mira, dice, yo escudriño el corazón de los hombres. Es por eso que aunque estés yo le quiero hablar ahorita a los que están en cama, a los que están en problemas, enredados, cree en Dios. Y aunque tu mente te diga, no, yo no quiero o no puedo, pero tu corazón te dice, hey, dale la oportunidad a Dios, dásela. Lo que Dios quiere nada más que abras tu corazón. Y yo en ese nivel mío, yo le di la oportunidad a Dios de que trabajara mi vida a otro nivel. Yo necesitaba ser sanado en mi interior. Y ahí empecé a conocer más, fui a un retiro de sanidad espiritual, pero también lo del Espíritu Santo, oraron por mí sin tocarme, o sea, entiendo porque yo no creía eso de que te van a tumbar y muchos lo creen así, ¿no? Sí. Gracias a Dios a mí ni me tocaron, oraron
en 20 segundos estaban orando en lenguas, y ya a punto iba a abrir los ojos cuando viene el Espíritu Santo y me bautiza y caigo al piso, lo que yo no quería, caí y hablando en lenguas y Dios audible diciéndome, esto va a pasar enfrente. Tumbo tu orgullo, tumbo todo lo que pensabas que era yo, te voy a enseñar quién soy yo. Entonces ahí empecé a conocer a Dios y dejé de conocer de Dios. Pero fue un corazón abierto. Y para mí ese fue un milagro. O sea, un milagro de que, o sea, como te voy a llevar a donde no quieres. Pero cuando abres tu corazón, tu mente dice, no, no quiero, pero tu corazón te dice, sí, ve, no seas tontito. O sea, necesitas. Y ahí es donde yo entré en otra etapa, yo y mi esposa, en otra etapa de nuestra vida, donde vimos que Dios, o sea, está ahí, aunque tengamos una mente rebelde, no creamos en Dios, no existe, pero a veces yo miro que mucha gente no existe, pero realmente cuando yo les empiezo a hablar y creen, ¿no? Y empieza Dios a tocar su vida, empiezan como que estás creyendo que sí existe. Dentro de ti sí crees que existe, pero tienes una mente cerrada porque tu ego no te deja aceptar que hay alguien más grande que tú, que tu propio ego, que tu propio pensamiento. Y a esa persona le digo, no sea tontito, usted fue un ser creado. O sea, hay alguien más grande que te creó, no solamente te creó, te ama y tiene un propósito en tu vida y no va a descansar hasta que se cumpla el propósito en tu vida. O sea, va a pasarte por el proceso a lo mejor, ¿para qué? Para darte mejores cosas. Entonces eso, sí, entonces yo lo he entendido, pues, tenemos muchas historias, pero es el inicio de una aventura con Dios. Yo le digo, aventúrate con Dios. O sea, dale tu corazón a Él. Abre tu corazón, dile, Señor, te quiero en mi vida, te recibo como mi Señor, como la guianza en mi vida, tu espíritu. Recibo la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces entra a través de Jesús. ¿Y qué es Jesús? No es, piensan que es, lo primero que, ¿qué te va a quitar? ¿Qué te va a poner? Pues no sé qué, no, te quita muchas cosas y te pone muchas cosas. Te quita muchas cosas malas y te pone muchas cosas buenas. Pero es toda una historia, ¿no? Lo que hemos vivido Chris y yo es toda una historia de redención, del amor. El amor de papá. Y sé que ese papá que está con nosotros puede estar con todos los que están escuchando en este momento. Tenemos un papá y Él está con los brazos abiertos para darte historias súper fuertes, bonitas, en el sentido de Dios respondiendo. Me da mucho gusto. Todavía no escucho a Dios, pero me está respondiendo. ¿Qué más quieres? Sigue pidiendo, ¿no? Y de repente vas a escuchar a Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso es un cachitito nada más. ¿verdad? No, y creo que lo importante es hablar de que lo importante es la disposición de nuestro corazón. De nuestro corazón. Porque, bueno, yo pienso en ti. Si ustedes escucharon ya el capítulo donde Carlos platica de su experiencia, él era ateo cuando nos conocimos y pues yo creyente. Y yo cada noche oraba, ay Dios, por favor, toca a Carlos, haz algo en su vida. Todas las noches, es más, ungía sus zapatos, lo ungía a él. Oye, antes de que Dios le hablara a él, yo Sí. dormido. o sea, Dios te responde en tus oraciones. Y no fue cualquier respuesta, ¿no? Ándale, yo le dije, yo sabía que la única forma en que tú ibas a creer era que Dios Tenía que ser sobrenatural. Sí. sobrenatural. Y lo estás haciendo proféticamente, ¿eh? Mm, Porque sí. eso es lo que pasa Yo le cuando dije, tú mira crees. Dios, o sea, tú sabes que tú tienes que hacerlo tú personal y impactarlo. Pero algo que creo yo que es importante de tu historia es que no solo que te ungí 1000 veces y que oré por ti, sino que tú tenías disposición en tu corazón de conocer a Dios. O sea, había algo en ti como que decía, ¿será? O sea, imagínate, no
no es que yo lo negara, pero pues yo me creía lo suficientemente inteligente como para saber que Dios es un invento del ser humano, ¿no? Entonces, si de repente recibo lo que yo creo que se trata de una instrucción de parte de Dios, imagínate lo loco que suena eso, yo pensé que era esquizofrenia, pero algo dentro de mí me decía que tenía que obedecer. Yo lo vi como una oportunidad. Si Dios existe y me está pidiendo que haga algo, no voy a perder la oportunidad, ¿no? Es un proceso, son muchas cosas, ¿no? No lo puedo resumir fácilmente, pero eso cambió mi disposición. Yo dije, si el Creador me está hablando, yo lo reconozco. O sea, hay una frase, por eso pienso en el Creador, que dice, cuando el Creador habla, la creación reconoce su voz. Exacto. Entonces, yo todavía sigo teniendo dudas, pero lo que he vivido sobrepasa, ¿no? Todo lo que mi mente pueda cuestionarse. Entonces, por encima de mis dudas estuvo la experiencia. Ya lo viví, no puedo negarlo. Claro. Entonces, sí hubo un cambio en mi disposición, porque dije, esta es una oportunidad. Si Dios es real, no me voy a perder la oportunidad de experimentar eso. Y me está pidiendo algo muy extraño, me está dando instrucciones muy precisas, y si no las obedezco no voy a saber qué viene después, ¿no? Claro. Entonces eso creo que fue a lo que te refieres con mi disposición, ¿sí? Sí, creo que lo más importante es tú decidir en tu corazón que tú quieres tener una conversación con el Creador y decir, Dios, aquí estoy para escucharte. Tú hace rato, Juve, hablabas un poquito de libre albedrío. O sea, creo que algo bien bonito de Dios es que Él siempre nos da libertad. Porque si pensamos que Dios es amor, el amor necesita de libertad para existir. Si no es tiranía, ¿no? Entonces, creo que sabiendo esto, sabiendo que Dios nos ama y es en amor que quiere tener una relación con nosotros, no nos puede hacer manita de puerco, ¿no? Y es en nuestra disposición que tenemos que decir, oye, yo estoy aquí y quiero escucharte. Y lo que tú decías, quiero ver lo que tú quieres que yo vea a través de este proceso. Sí. Sobre la relación que uno a veces tiene con Dios, ¿no? El saber escuchar su voz, el saber reconocer lo que es Él que te está diciendo. Quiero contar una experiencia que me pasó a mí. Me acuerdo un día que yo estaba lavando los trastes y tengo mi hijo mayor y él ya se iba a trabajar y nosotros en aquel tiempo pues usamos la computadora, no teníamos que el teléfono como ahora, ¿no? Entonces estaba mi hija conmigo y estamos allí usando la internet y de repente, lavando yo los trastes, me dice mi hijo, mamá, pues ya me voy. Le dije, pues mi hijo, Dios te bendiga, ¿no? Como siempre. Entonces yo estaba lavando los trastes y de repente oigo la voz, pero para eso ya había pasado unos, que serán 5 minutos, y oigo la voz de Dios y me dice, vete a orar. Y yo soy de las personas de verdad que si Dios no me habla 3 veces, yo no hago caso, porque yo quiero saber que realmente es Dios el que me está hablando y no es mi corazón, no es mi pensamiento, ¿no? Entonces me volvió a decir, vete a orar. Ya la tercera vez de verdad sentí como que me dijo, pero ya vete a orar, así como que me aventaron, ¿no? Entonces, la verdad, me fui a orar. Dije, Señor, yo no sé qué es por lo cual tú quieres que ore, o sea, pero yo oro por lo que tú me mandaste a orar. Yo no sé qué es, no me has revelado qué es, pero yo empiezo a orar y empecé pues a hablar con Dios, hablar. Y duré, yo creo que serán unos 20 minutos y me dijo, ok. Yo me levanté, me fui a donde estaba mi hija y de repente me dice mi hija, ahí no me recuerdo bien, no quiero inventarlo, pero creo, no sé si mi hijo fue el que habló por a mi hija, no sé cómo, me dijo, mamá, dice, fíjate que me acaban de decir que pues mi hijo usaba una moto. Resulta que en un cruce él pasó y el carro se cruzó, o sea, se pasó el semáforo y lo tumbó a mi hijo de la moto. Él dice, mi hijo, que cuando él iba cayendo, él miraba cómo sus manos se estaban desgarrando porque él iba, o sea, sentía cómo se iba desgarrando y él dijo, mis manos, dijo, porque él dice que él iba.
Y el pobre señor que le pegó pensaba que mi hijo estaba abajo del carro y el señor se quería bajar porque pensaba que lo había matado. Y resulta que no, que mi hijo había caído en una esquina y había como una frutería y las muchachas de esa frutería lo metieron para adentro, pues lo levantaron, le dieron agua y todo, ¿no? Y pues él dice mi hijo que miraba eso. Entonces, platicándome mi hijo de eso, pues puedo ver el milagro de Dios, porque cuando él se mira las manos, en realidad no tenía nada. Solamente tenía raspones. Sí se le desgarraron los guantes que traía de la moto, pero en realidad no le pasó nada, nada más Pero fueron nada rasguños. severo, ¿no? No, nada severo, pero él miraba, dice, literalmente miraba cómo se le estaban cayendo los pedazos. O sea, yo obedecí la voz de Dios, o sea, Dios me había mandado para que orara por mi hijo, que él iba a tener un accidente y que tenía que estar orando por él para que no fuera a pasar nada grave. Entonces, si yo no hubiera obedecido a Dios, ¿qué hubiera pasado? Sí, tú crees que, digamos que como tuviste esa revelación, tu hijo tuvo esa revelación de lo que le pudo haber pasado porque el accidente pudo ser de otra manera, ¿no? Exactamente. Tanto el chofer que le pegó pensaba que lo tenía arrastrando abajo del carro. Exacto. Tu hijo vio que se estaba desgarrando las manos ajá. y realmente sufrió varios raspones nada más. Exacto. Yo pienso que si yo no hubiera obedecido, entonces sí hubiera pasado lo que el Señor pensaba que tenía abajo del carro a mi hijo. Pero yo creo que cuando uno obedece a Dios, nos previene antes de cosas peligrosas, cosas que, pues, que realmente pueden suceder, pero Dios te está mandando para que no sucedan. ¿Y tú crees que esa experiencia tuvo un propósito en la vida de tu hijo de aprendizaje? No sé, aprendizaje. Bueno, cuando mi hijo me platica, yo le digo, oye, hijo, fíjate que cuando te fuiste, Dios me mandó a orar. No, sí fue algo muy impactante para él, porque me dijo, ¿sabes qué, mamá? Gracias, dice, porque si no hubieras orado por mí, yo no sé qué hubiera pasado en mi vida, porque por eso es que yo supe de que él miraba que se desgarraban sus manos, porque él fue el que me dijo, mamá, dice, yo miraba cómo se me desgarraban las manos, dice, pero fue Dios, fue tu oración, que no pasó nada de lo que yo pensé que estaba pasando. Tenemos que irnos al aeropuerto. ¿Cómo quisieran cerrar este episodio? Pues yo creo que, bueno, ha sido muy agradable, ¿no? Estar platicando. Hay muchas cosas que platicar. Definitivamente, si contáramos todos los milagros que Dios ha hecho, si contáramos todas las, o sea, es demasiado. Pero estaba tratando de escoger un poco, vamos por el inicio. Pero en cuanto al propósito de Dios, de todas estas cosas que platicamos, lo que habla Cris, o sea, todo tiene Dios te guarda de cosas para que sigas, si estás viviendo, si estás respirando, tienes un propósito. Uh-huh. Te pueden pasar muchas cosas, te pudieran pasar muchas cosas, y piensa que estamos aquí por un propósito, y nuestra responsabilidad es como que buscar ese propósito en Dios. Que platicaba con Alexia, que muchas veces tiene que ver con nuestras pasiones que Dios pone. A nosotros nos encanta estar con gente, platicar con gente, entonces, pero muchos tienen otras pasiones, la música, el enseñar, y a veces, o sea, cuando yo he estado enfrente, me encanta ir a los centros de rehabilitación, y hablar con gente que dice, esto está en el fondo, y hablarle a esa gente, y sabes que hay un propósito en tu vida. No creas que es el final, no creas que esto va a impedir, porque Dios es más fuerte que toda circunstancia, Dios es más fuerte que los poderes del infierno que te llevan a estar, o las situaciones de enfermedad. Dios te va a sacar, no solamente te va a sacar de Egipto, te va a llevar a la tierra prometida. Entonces, claro, hay un desierto que cruzar, pero crúzalo con Él. Crúzalo con Jesús, tomado de la mano. Y, o sea, ve rumbo al propósito, rumbo a la excelencia de lo que Dios piensa de ti. Tú no eres lo que la enfermedad te dice de ti, tú no eres lo que la depresión dice de ti, tú no eres lo que el cáncer habla de ti, tú no eres lo que los malos negocios hablan de ti, tú eres lo que Dios dice que eres, y puedes cumplir el propósito que Él dice que puedes cumplir, pero ahora sí que no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas del que te creó, del que te formó. Dice, mis manos te formaron. Dios hizo toda la creación con la palabra, pero solamente el hombre lo creó con sus manos.
porque quería que fuéramos hijos y Él es nuestro Padre. Entonces, bueno, esas son mis últimas palabras y seguimos por ahí, a ver si vamos a volver y seguiremos con otras cosas. Pues yo lo que quiero decir es que yo tengo un Dios extraordinario y yo he orado por gente que realmente ha sido sanada y yo quiero orar por ti. Si tú estás mirando este podcast, quiero que, yo siempre les digo, el que le cree, todo es posible. Y si tú crees que Dios te puede sanar, solamente con el que tú creas, Dios te sana. Dios te sana, no importa lo que estés pasando, lo que tengas, si tengas un cáncer, algo muy fuerte, que tú digas, es que yo no voy a ser sana. Pero si tú lo crees, créemelo, de verdad te lo estoy diciendo de todo mi corazón, que en este momento yo lo creo y lo declaro, que tú en este momento tú vas a ser sana. Pero tú tienes que creer primero que eres sana, porque al que todo lo cree es posible. Simplemente yo les he dicho estas palabras, si tú lo crees, ya eres sana. Y si tú en este momento tú lo estás creyendo, te lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres sana. No importa cuál enfermedad tengas, lo declaro y lo decreto ahorita, del cielo a la tierra, que tú eres sana. O tú eres sano. Lo que tengas, eres sano, pero solamente cree. Así es. Pues muchas gracias por esta breve charla y la oportunidad de platicar con ustedes ante el público. Sí, siempre es una bendición en nuestra vida platicar con ustedes. Al menos para mí es una respuesta, porque como te decía, Cris, yo llevo un tiempo peleándome con Dios en mis oraciones. Ya te dijo Dios que no. Yo le decía, bueno, si no me vas a hablar de manera audible, tráeme a alguien que me hable. Y me los trajo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la respuesta. Pues saben que les amamos y cuando nosotros íbamos a venir para México, pues desde cuando que queríamos venir, no se podía, ¿no? Yo le decía al Señor, bueno, Señor, si tú nos vas a traer aquí con un propósito, pues dinos cuál es el propósito, porque hay un propósito, ¿verdad? Así como Dios los mandó a México, perdón, a Tijuana y luego a San Diego fue con un propósito. Así mismo yo orábamos y yo oraba y decía, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo voy con un propósito, vamos con un propósito. Y los amamos, los queremos mucho y estamos felices de que vamos a regresar otra vez. Muchas gracias por gracias. hospedarnos con ustedes. Sí, no, al contrario, es un privilegio. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un episodio más de Testigos Extraordinarios. Así es. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Hasta luego. Hasta Bendiciones. Bye. Bye.